911, habla John. ¿Cuál es su emergencia? La mujer, que se escucha con una voz chillona a punto de quebrarse, tremendamente nerviosa, dice: hola, esta es una emergencia. Encontré algo en el closet de mi hijo envuelto en una bolsa de plástico. De manera profesional, el agente le pregunta, sin inmutarse de lo que está pasando, le dice: ¿qué es? Y ella contesta en una frase y un tono de voz que difícilmente vas a olvidar: creo que es una cabeza humana. Entonces está esta siguiente grabación donde es simplemente el muchacho, pero lo que dice y el tono de su voz es brutal. Fue con el cuchillo, se acercó y se lo encajó y ahí vida. Este señor ni siquiera despertó. Pero vámonos a Inglaterra. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX, Inglaterra es una de las naciones más poderosas de la Tierra. Lo encuentran con la cara mayugada. La garganta había sido cortada 2 veces. El estómago abierto y cortado varias veces. De estas 5 víctimas, 4 no solamente fueron asesinadas, sino fue una forma brutal. Porque se burló de la policía enviándoles cartas, porque les envió órganos. ¿Les envió órganos a la policía? Sí, la carta desde el infierno iba acompañada de un hígado. Tú me preguntaste que si podía sugerir a algún personaje y yo te dije luego, Jack. Mi amigo Efraín Sosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fepo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Estás de estreno? Estamos aquí estrenando Criminalmente. Oye, bro, antes de comenzar, justo antes de que le pusiera a grabar, Ajá. Me dijiste que estudiaste en Tarragona, Sí. en la región de Cataluña, en España. Uh-huh. ¿Qué estudiaste? Estudié un máster en seguridad informática donde pues nos orientamos a la parte del análisis criminal forense de los equipos y los sistemas informáticos. ¿Forense? O sea, si está involucrado en un tema de Sí, la informática forense analiza o hace una autopsia Ajá. de los equipos o sistemas informáticos que puedan estar o no relacionados con un crimen o una escena del crimen. Ándale. ¿No ok. sabías? No, es que es como van a pensar que sí, tu invitado pasado resulta que trabajó con Juliana Sánchez. Sí, sí. No, te puedo dar una copia del título si quieres. No, sí, te creo, amigo. Oye, bueno, cuéntanos un poquito porque no has estado aquí en Criminalmente, has estado en Insomnio, vas a estar ya estuviste en Podcast Paranormal, así que nada, te faltaba Criminalmente. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Redes sociales y plataformas, porfa. Mi nombre es Efraín Sosa. Tengo un canal donde narramos historias de terror y sobre todo nos estamos enfocando al podcast, tanto con creadores como personas que tienen una historia interesante en el tema paranormal. Se llama Hablemos de Terror. Así nos encuentran en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, Instagram. Escriban ahí Hablemos de Terror y vamos a aparecer. Perfecto. Muy bien. Oye, pues bienvenido. Gracias. A ver, como es costumbre, ¿qué prefieres? ¿Quieres que te cuente yo primero esta historia o si quieres? Como tú me digas, mi historia es muy conocida. Sí. Es muy famosa, es muy intrigante y es un misterio todavía. No ha sido resuelto. O sea, estamos hablando de una persona la cual todavía no se conoce. Hay muchas teorías, pero no se ha confirmado la identidad, sobre todo porque fue hace más de 120 años. Y eso era muchísimo más difícil, no habían todas las herramientas, técnicas, etcétera. Claro. Pues para poder detectar, ¿no? Hacer el estudio de quién es el... Sí, las pruebas de análisis forense, aparte los propios estudios que había en la época,
no eran suficientes como para dar con la identidad, de estas personas. De hecho, había personas que en aquella época todavía nacían, no las registraban nunca y no tenemos un registro de su existencia, aunque sí estaban ahí. Los John Does de antes. Que eran un montón. Exactamente, sí. Fíjate que este personaje da pie incluso a una materia que se estudia, ¿eh? Tanto así. ¿Del personaje? Del personaje hay una rama en la investigación criminal y forense que en algunas escuelas, vamos a decirlo así, o en algunas academias de cuerpos policíacos, se refieren a una cierta área del conocimiento con el nombre de esta persona, pero no te lo voy a revelar todavía. Pero tú dime, ¿empiezo o empiezas? Pues si quieres empiezo. La historia que te tengo es bastante corta. Ok. Bueno, más o menos. Pero es corta. Es muy reciente. Y es muy impresionante. Muy, muy impresionante. Yo sé que el chiste del podcast es que lo escuches más que verlo. Claro. Así que en lugar de que vean esta parte, porque además no tiene nada, es una grabación donde no se ve nada, no hay una evidencia o algo así increíble, pero voy a decir el diálogo en español de lo que ocurre. Y después vamos a dejar el mismo diálogo en su idioma original, que es el inglés. Nada más para que si no hablas inglés o no lo entiendes, pues sepas qué es lo que está pasando. Pero la intención es muy interesante. O sea, lo que podemos captar con el oído es muy interesante. Además de que, obviamente, dejando de fuera los estudios sobre los criminales, dejando de lado eso, que es necesario, obviamente, para encontrar a los culpables, está toda la parte de la cultura pop, que se ha vuelto el venerar, el idolatrar, etcétera, a este tipo de criminales. Tanto así, no sé si tú recordarás, pero hace más o menos unos 15 años, más o menos, quizá un poquito menos, comenzó a ser muy visible la cultura del narco en México. Claro, las series, las novelas, todo lo que nos traemos de otros países se empieza a popularizar. Con lo fuerte que está aquí. Y se empieza a imitar. Eso. Yes. Entonces, habían personas que decían, no, o sea, te hablaban, por ejemplo, de grandes personajes de estas terribles historias, como puede ser Pablo Escobar. Y te repetían el diálogo, no, hombre, es que él le dijo a una persona una vez, plata o plomo. Sí. Wow, no, y tenía todo el control. Espera, está muriendo gente. O sea, hay una serie de crímenes horribles que ni siquiera en la serie se atreven a poner. Entonces, pero ya te van culturizando con eso. Y con el lapso del tiempo, jóvenes, hombres y mujeres, quieren ser, pues, eso que ven en las series, en la televisión, como si fuera algo increíble. Por otra parte, con el tiempo, conocemos al ejecutor, conocemos al criminal. Recordamos su cara, su rostro, qué fue lo que hizo, pero no recordamos a las víctimas. ¿Te has dado cuenta? Sí, generalmente, como tú dices, se idolatra. En algunas ocasiones se idolatra. Hay playeras. Hay mercancía de distintas índoles. La frase que acabas de decir, plata o plomo, está en gorras, está en playeras, está en hashtags, stickers. O sea, yo he visto mercancía, pero sí, realmente se alaba o se engrandece la figura del criminal. Y la víctima, ahí queda. Sí, se empieza a desaparecer. Entiendo que muchas veces los familiares no quieren que se lucre ni siquiera con la identidad de su familiar que fue víctima de alguna de estas personas, pero hay otros casos, como en el que te voy a narrar, donde a la víctima, las personas le construyeron una estatua. ¿A la víctima? A la víctima. Ok. Y vas a entender por qué. Okay. Y fíjate qué inteligente, ¿eh? La estatua no es de la persona físicamente. Es una estatua que está ubicada en un cierto punto de esta ciudad. Es como una banca con unos libros de metal y un árbol de metal. Esa es la estatua. Y en uno de los troncos, digamos, del árbol que está cortado, dice, en memoria de Warren Burns. Ok.
No que te acuerdes de su rostro, no que sea una víctima más, sino que lo recordemos por algo, por algo distinto al haber sido la víctima de un... Toda la historia comienza de una manera tremendamente extraña. Y es donde desde el momento así uno de esa historia es terrible. Nada más para que tengamos una idea, la madre se llama Terry y el papá, al igual que este joven, se llama Brian. Pero vamos a hablar del hijo, Brian Cohen Jr. Brian Cohen Jr. Resulta que es el 1 de marzo del año 2021, o sea, súper reciente. Muy reciente. 1 de marzo del 2021. Se recibe una llamada al 911. Es una mujer que se llama Terry. Cuando contesta el operador del 911 de la ciudad de Grand Junction, Colorado, dice lo siguiente: 911, habla John, ¿cuál es su emergencia? La mujer, que se escucha con una voz chillona a punto de quebrarse, tremendamente nerviosa, dice: hola, esta es una emergencia. Encontré algo en el closet de mi hijo envuelto en una bolsa de plástico. De manera profesional, el agente le pregunta, sin inmutarse de lo que está pasando, le dice: ¿qué es? Y ella contesta en una frase y un tono de voz que difícilmente vas a olvidar: creo que es una cabeza humana. En ese momento... En el closet. En el closet de su hijo. En ese momento, ahora sí, la persona que está atendiendo la llamada del 911, ahora sí, incluso se nota que se quiebra por un momento su profesionalismo, porque pregunta: ¿qué es qué? Y ella le responde: una cabeza. Creo que es una cabeza humana. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Esta llamada que ocurre va acompañada de otras 2 llamadas de la misma mujer. ¿Qué es lo que hace? Antes de que su hijo, repito, que se llama Brian Cohen, que en aquel entonces tenía 19 años, había salido de la casa. Ya le habían dado un automóvil sus padres y se fue de la casa. Su papá, el señor Brian, se había llevado a su hijo más pequeño a la escuela. Y la mamá, Terry, siendo que se había quedado sola en casa, decide hacer limpieza a conciencia de la habitación de Brian, que como buen adolescente, pues está sucia y apestosa. Y dice: yo voy a limpiar. Entonces entra a limpiar la habitación de Brian, siente un olor desagradable, abre el ropero, el armario, y el olor es mucho más potente. Pero ahí, al revisar, nota un contenedor de plástico que en su interior tiene 2 bolsas de residuos. Pues nota eso así como raro, y que es de ahí de donde proviene el olor. Y cuando se acerca para, pues, darse cuenta de qué es eso que está ahí, ve unas larvas que están caminando. Le da mucho asco, levanta completamente el contenedor con las bolsas, va a la cocina y entonces vierte el contenido de una de las bolsas dentro de la pileta donde se lavan los platos. El asco se convierte en horror, porque lo que cae, lo que había visto dentro de la bolsa, eran muchísimas larvas y la cabeza de un hombre. Entonces, en ese momento ella hace estas 2 llamadas. La primera le habla a su marido. Está en shock, le habla a su marido y le dice: ¿ya dejaste al niño? Sí. Regresa inmediatamente a la casa, por favor. No tiene que decir más. El marido escucha a su mujer, sí, cuelga y se lanza a la casa. Trata de mantener la compostura, respira, se calma y le marca a Brian Jr. y le dice: te necesito en casa ahorita. Sí, mamá, ya voy para allá. Con ese poco autocontrol que tenía, en lo que llegaba su esposo y su hijo,
decide hablar al 911. Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. Cuando llega el papá, le explica ella lo que ha pasado y que ya le habló al 911. Él trata de calmarla porque pues se ve muy mal. Entonces Brian, cuando llega, como que ya intuye que algo malo pasó. Llega la policía. Como tú sabes, ahora la policía trae una cámara pegada al pecho. Sí, sí. Entonces está esta siguiente grabación donde es simplemente el muchacho, pero lo que dice y el tono de su voz es brutal. El policía llega a la puerta de la casa 1 hora después de recibida la llamada y encuentra a Brian allá afuera de su casa. Un muchacho joven, y le dice: hola, ¿hay alguna cosa en tu dormitorio que pueda preocupar a tus padres? Y Brian le dice: sí, creo que sí. ¿Qué podría hacer?, pregunta el policía. Totalmente relajado, lleno de cinismo, se voltea y le dice: una cabeza humana y 2 manos. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Yo pensé la primera vez que vi y escuché esa grabación que era falso. Pensé que era parte de una película. No podía creer que un joven tuviera tanto cinismo ante la pregunta de un oficial. Y en Estados Unidos. Bueno, ya lo que sospechaban y lo que les dijo el policía, abre un poco la bolsa y claro, encuentra ahí las manos, un par de manos, y entonces detienen a Brian, 19 años, ya puede ser juzgado, se lo llevan. Y comienzan los interrogatorios. A su madre, a su padre, en efecto, a Brian. Cuando estaban pues cuestionando a la mamá, Terry, comenta acerca de Brian y dice: Brian ha tenido siempre un poco de fascinación con lo mórbido, pero pensé que le estaba encauzando para convertirse en forense o investigador de la escena del crimen. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Y aquí quiero señalar algo que a muchos y muchas nos hace obvio, pero tememos decirlo en público. Estamos en la prepa, estamos con un grupo de amigos, de amigas, y de repente alguien empieza a hablar de: oh, ¿ya viste este video donde esta persona y se le ven las tripas y no sé qué tanto? Sí. Pregúntate eso. Tu amigo el que te está diciendo eso, ¿quiere ser médico forense? No creo definitivamente. Yo creo que va por otro lado eso. A menos que haya el interés de algo relacionado a... O antecedentes familiares, Uh-huh. Alguna situación que haya vivido su familia, o que su familia sea del criminólogos, cuerpo. criminalistas, Claro. forenses, médicos, etcétera. Sí. Pero si estamos fuera de ese conjunto de posibilidades, No, es un foco de atención grande, ¿cierto? claro. No lo digo yo. Así, tal cual lo dice la psicología. Tal cual. Entonces, no es algo, y lo digo en buena onda, no es algo normal. No es algo normal que tengas fijación por esas cosas. De hecho, hay personas que, porque hay un límite, que les encanta ver películas gore, Uh-huh. pero en el fondo sabes que no es verdad, ¿cierto? Sí, al final de cuentas es una película. Sí, sabes que no es verdad. Puedes ver 16 litros de sangre que salen del cuerpo de una persona y no pasa nada. Sabes que es falso. Pero cuando estás viendo, esa es la diferencia. Cuando tú estás viendo un documental y pasa algo trágico, cuando estás viendo una película y pasa algo trágico, ¿cierto? Sí. La mente es muy poderosa. Sabes que eso no es real, no pasa nada. Pero cuando sabes que es real, cuidado si lo empiezas a disfrutar. Lo dice el personaje de Joaquín Phoenix en la película de 8 milímetros. Lo malo de bailar con el diablo es que con el tiempo te empieza a gustar su son. Es un tema. Pero bueno, lo digo porque me parece extraño la manera de lo que lo dice la mamá. Porque, ojo, la mamá que le habló el papá pudo haber protegido a su hijo. ¿Quién se iba a enterar? Sí. Y antes de que llegara su hijo, ya había hablado al 911 y le pidió que regresara para que la policía pudiera detenerlo. Entonces no era una mala madre. No, al contrario, ella sabía algo le sabía al hijo, ¿eh? Exactamente, ahora te voy a decir. Ajá. Pero está este primer dato, ¿no? Resulta
que Brian llevaba meses planificando el crimen. Él, en su confesión, de una manera fría, o sea, como si estuvieran entrevistando a, no sé, a Tom Cruise para su próxima película, que ya está cansado de tantas preguntas y está, es más inteligente, etcétera. Ya sabes, ¿no? Esta peculiaridad que tienen algunos de estos arrogantes, sí. Como yo soy más inteligente que tú, te estoy dando de mi tiempo, ¿no? Entonces, le dijo que lleva meses planificando, que no lo había hecho porque no había encontrado una víctima que se adecuara a lo que él necesitaba. Dice que él quería quitarle la vida a alguien, pero no a cualquiera. En sus palabras, buscaba a alguien que no tuviera hogar, una prostituta o alguien que si desapareciera, nadie lo extrañara, para que no llegara la policía. Fíjate eso. Un día sale de su casa, coge un cuchillo y empieza a dar vueltas por la ciudad en este coche que ya le habían dado sus papás, buscando a esta víctima. Vio unas puertas, vio que no se separaban mucho, se fue. Y entonces lo volvió una rutina. Cada 2 o 3 noches le decía a sus papás que iba a dar una vuelta y, armado con su cuchillo, andaba rondando la ciudad en búsqueda de una víctima que encajara en lo que él necesitaba, que es, en su inteligencia, que no me atrapen. Claro, alguien que nadie se dé cuenta. Sí, que nadie se dé cuenta, que no extrañen, que no se avise a la policía, etc. Y así, finalmente, la noche del 27 de febrero del año 2021, vio a una persona que cumplía con estas condiciones. Esta persona era este señor, al cual después van a hacer una estatua, que se llama Warren Burns, de 69 años. Él estaba debajo de un puente, porque era un vagabundo, durmiendo debajo de un puente cerca de Crosby Avenue. Lo vio, estaba solo, dormido, estacionó su coche, fue con el cuchillo, se acercó y se lo encajó y le quitó la vida. Este señor ni siquiera despertó. Fue directo. Instantáneo. Pues fue directo a quitar la vida. No, yo creo que no quería tener que forcejear o algo así. Entonces, dice que en ese momento, cuando ya le había quitado la vida, ya había conseguido a su primera víctima, pensó en dejarlo simplemente ahí, ¿no? Pero luego se quedó pensando que posiblemente cuando clavó el cuchillo en el cuerpo del señor, posiblemente fibras de su ropa, cabello, pestaña, algo pudo haber caído sobre la víctima, y entonces quizá no era muy buena idea dejarlo ahí. Sí, algo que se pudiera convertir en evidencia. Así es. Que lo relacionara a él. Así es. Y en ese momento dijo, ¿cómo le hace la policía para encontrar a los criminales, ¿no? La víctima primero la tienen que identificar. Le voy a quitar las manos y la cabeza. Así ya no hay evidencia de huellas digitales, dientes, Dentadura, rostro, etc. Por eso ahí, en el lugar del crimen, le corta la cabeza y las manos. No. Las guarda para que más tarde, días después, semanas después, su plan era tirar una mano en un lugar de la ciudad, otro día la otra mano en otro lugar de la ciudad, etc. Deshacerse de esas 3 partes sin que pudieran conectarlo con él. Y como tiene el cuerpo, pues lo envuelve, lo mete en la cajuela del coche. Ah, qué inteligente. No, era un imbécil. Dice, oh no, ya llené todo de sangre y ya se hizo un desmadre. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Voy a hundir el coche en el río. En el río. Pero no pudo. No pudo. Así que solo tiró el cuerpo y se llevó su coche. No pudo hundir el coche. Así que así se fue. Se lleva entonces la cabeza, las manos a su casa y como si nada. Como si nada. Cuando le cuenta esto a la policía, te digo que se lo cuenta como un logro, algo, mira qué inteligente soy, etcétera, ¿no? Es que mi mamá, un error. Les hace hasta un croquis
de los lugares que ya había planeado. Aquí iba yo a tirar la cabeza, aquí iba a tirar una mano y aquí iba a tirar el otro. Este es el lugar donde lo encontré, aquí fue donde le quité la vida y luego lo moví hasta este punto para tirarlo al río, pero como no se pudo, solamente tiré el cuerpo, tal cual. Entonces, pues esta persona, Warren, el vagabundo de 69 años, la gente inmediatamente se da cuenta de que no está, de que no ha desaparecido. Un día antes de haber fallecido, de esa manera tan horrible, Warren le había hablado a su hermana. Le habló para felicitarla por su cumpleaños. Warren no era una persona que estuviera en esa situación como porque estuviera enfermo o porque fuera una mala persona, etc. Estaba en esa situación porque él tenía una forma distinta de ver la vida. Warren era muy conocido por personas cercanas a este lugar, porque todos los días, por ejemplo, fíjate, todos los días en las mañanas, dice el dueño de una librería que está ahí en Crosby Avenue, entre las calles 4 y 5, dice, Warren, todos los días por las mañanas, llegaba, me saludaba y me decía, disculpa, ¿tienes un libro que puedas prestarme? Yo le decía que escogiera el libro que él quisiera, cogía el libro, se iba a una banca que está enfrente de un parque, leía el libro y a los 2 o 3 días que terminaba de leerlo, me lo regresaba y me decía, disculpa, ¿me podrías prestar otro libro? No molestaba a nadie, no pedía dinero, la gente de los locales cercanos le daba comida, le daba dinero, los saludaba, les decía, si algún día necesitas algo que te ayude, que cuide tu coche, lo que sea, tú dime, yo vivo ahí bajo el puente y mi vida es pues leer y disfrutar de la vida, de lo que me queda de vida. Era una muy buena persona. En ese juicio que se hace ya hasta enero del 2023 es donde la hermana de Warren, Geraldine, habla acerca de Warren, porque cuando comienza el juicio, la defensa de Brian quiere tratar de demostrar que en realidad Brian, él no era un psicópata, no era un criminal peligroso, que lo que pasa es que él había estado con muchos problemas de depresión, que había tenido muchos problemas de ansiedad, y entonces un día tuvo un momento de psicosis. Sí, un momento de psicosis, y por eso había cometido el crimen. Pero, pues no pensaran que fueran a llegar testigos, bueno, ni siquiera testigos, o sea, gente que conocía al señor para hablar bien de él, a Warren. Pero llegó la hermana, y llegó el de la cafetería, y llegó el de la librería, y llegó la señora de la pastelería, y empezó a llegar gente a decir, no. O sea, quítense esto de que es un vagabundo. No. El vagabundo vale lo mismo que usted y yo, juez. Sí, claro. O sea, al final de cuentas es un ser humano, es una vida. Es una vida, es un ser humano, y además ser un ser humano ejemplar. Y ves las grabaciones de Brian con toda esta forma tan terrible de serlo, que mira, estas fueron las palabras que dijo una de estas personas, uno de estos testigos. Era un buen hombre. No tener hogar no hace que una persona sea menos valiosa. Warren no era alguien a quien se pudiera usar y tirar, como lo quiso hacer esa. Resulta que los papás, cuando estaban dando testimonio, dijeron que ellos se sentían muy culpables por no saber que algo así podría pasar con su hijo, aunque sí, siendo honestos, sí habían visto como ciertos detalles importantes. Dice, pero es que tú no quieres creer nunca que tu hijo sea una persona que va a cometer un delito de este tamaño. Y como que tratábamos de pasarlo. Brian, desde muy joven, les decía, como a manera de humor negro, de broma, oye, si tuvieras que matar a alguien, ¿a quién matarías? Al presidente, ¿no? Ok. Y pon tú que si tuvieras que matarlo, ¿cómo le harías para que no te cache la policía? ¿Dónde tirarías el cuerpo? ¿Qué harías después? O sea, preguntas... Sí, se puso a preguntar. Preguntas feas, ¿no? Que dicen que de hecho los tenía... Cuando hacía esas preguntas como jajaja, a modo de broma, los ponía bastante incómodos a los padres. Dicen que un día antes de encontrar las bolsas en el cuarto, su padre había hecho otro hallazgo en el coche de la familia.
había encontrado una licencia de conducir de una persona llamada Warren Burns y una billetera. Cuando observa esto, sale y también ve que en el parachoques de la parte de atrás había sangre seca. Pero no adelante, como si hubieras atropellado a un animal. Sí. En la de atrás. Atrás. Entonces él va con su hijo y le dice: Brian, dime por favor, ¿qué hace esto en el coche? La cartera. Y le dice, pero tranquilo, totalmente tranquilo. Lo que pasa es que esa es una cartera que me encontré. Me la encontré tirada, pues estaba dando vueltas ahí por la ciudad, me la encontré tirada y entonces la subí al coche para que voy a tratar de localizar al dueño para entregársela de vuelta. Ok, muy bien. ¿Y qué es esto que está aquí? La sangre. Y le dice, eso. Es un poco de pintura que utilizamos en mis clases de efectos especiales. O sea, bien tranquilito. Pero tranquilo. Tranquilo y cínico, repito, cínico. Contesta desviando la realidad, obviamente. Sí, cínico, totalmente. Obviamente ya cuando lo entrevistan, pues se dan cuenta de este cinismo y muchas cosas más. Sus abogados tratan de hacerle creer al jurado que es un tema de salud mental. Mira, esto es lo que dijeron. Argumentaron que tenía un trastorno depresivo mayor que, combinado con factores ambientales, lo estresaron y desencadenaron una situación de demencia temporal que lo llevó a cometer el crimen. Pero la fiscalía dijo no. No. Y le dijeron lo siguiente. El señor Brian Cohy, que es el hijo Junior, planificó el asesinato durante meses. Después de matarlo, descubrió el cuerpo en un intento de borrar los rastros. En otras palabras, él es un asesino frío y calculador. De loco no tiene nada. Y pues obviamente el jurado dijo, ¿qué? Mayor de edad, confeso, culpable. El 6 de febrero del año 2023, o sea, hace un añito, ¿Un año? le dieron su sentencia. Prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de esto, imagínate, le dicen, el acusado, póngase de pie. Brian Cohy Jr. se levanta y escucha el veredicto. Mientras escucha el veredicto, está sonriendo. Y recuerdan lo que repitió tantas veces mientras lo estaban interrogando. A la pregunta de todos los agentes, ¿por qué lo hiciste? La respuesta siempre fue la misma. Lo hice porque quería ser un serial famoso. Entonces, la gente construyó una estatua para Warren Burns en el lugar donde se sentaba a leer. Un árbol dando sombra a esta silla con unos libros de metal, para que la gente lo recuerde por quien era en vida y no por la forma en la que murió, con la esperanza de que este quede como un pobre imbécil en prisión de manera perpetua y Warren pueda ser recordado por ser una buena persona. Wow. Me llama mucho la atención algunas cuantas cosas de esto. Lo primero, el cinismo, que he repetido mucho. Uf. Lo segundo, es una persona que lo pensó, que tuvo la estúpida idea, como tú lo dices, de hacerle preguntas a la gente de ¿y cómo lo harías? O sea, se estaba incriminando desde antes. Y que todavía vaya y diga, quería ser un famoso. O sea, además está declarando que fue el primero y que si no lo agarraban, iba a ir por más. Así es, claro. O sea, si su madre no se hubiera dado cuenta de eso y él sí hubiera tirado las manos, la cabeza, hubiera limpiado, probablemente no sería una víctima, serían varias. Sí. Que literal es así como ocurre en muchas de las historias donde la mamá, el papá o algún familiar
o amigo cercano, amiga cercana, notan la extrañeza de lo que está pasando, observan que hay todos los indicios de un crimen, pero es que es mi amigo, es que es mi familia. ¿Cómo lo voy a acusar? Claro, lo siento. Pero en ese momento le llamas a la policía. Sí, claro. Wow. Fíjate que el personaje del que yo te voy a hablar, curiosamente coincide en algo ¿Así? con la selección de víctima. Uh-huh. No se sabe realmente si este personaje escogió este tipo de víctimas como también para que nadie las reclamara. Uh-huh. Pero vámonos a Inglaterra. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX, Inglaterra es una de las naciones más poderosas de la Tierra. Uh-huh. El esplendor de Londres, su capital, nada más tenías que ir a Londres en aquella época para darte cuenta de la opulencia, aquel Londres victoriano que se forjaba. Nadie se imaginaba que con aquella armada que cuidaba los océanos, la policía, la reina que se jactaba de tener una Inglaterra digna de admirar, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Pero no era todo brillo, ¿no? Había unas partes que no reflejaban realmente ese Londres. Nada más que de esas partes nadie hablaba. Entonces, vámonos a un barrio bajo, donde sus calles inclusive se inundaban de desechos, de la mugre que venía del Támesis. Ay, sí es cierto. Este barrio se llamaba Whitechapel. Y en Whitechapel, donde hablamos de que no era tan conocido ni visto, era la otra Inglaterra que nadie conocía. Pero por este caso, de hace más de 120 años, más de 125 si no me equivoco, todo el mundo voltea a Inglaterra, y no por lo bello, ni por lo seguro, no, por esto que estaba pasando ahí. Es, digamos que la parte de Londres que ni el mismo Londres quiere ver. O sea, este es el no vayas para allá. Creo que ya muchos... Ya sabemos de qué. Ya sabemos de quién estamos hablando. Tú me preguntaste que si podía sugerir algún personaje y yo te dije luego Jack, el Destripador. A Jack inicialmente se le acusa de 5 años. Posterior a estos 5, después le quieren integrar unos cuantos más. Pero 5 100% verificados o que tienen el mismo modus operandi. ¿Cuáles son estas 5 víctimas y cuál es su característica? Mujeres. Eran mujeres y además eran mujeres que vivían, digamos, un estilo de vida distinto. Se dedicaban a la prostitución. Las mujeres no solamente eran prostitutas, les gustaba el vicio. Sí, por lo mismo, ¿no? Lo mismo, por su... Las super maltrataban en aquella época y en Inglaterra, horrible. Las trataban por lo maltratado. Muy mal. Esa es la palabra, por cómo vivían, por su... Sí, es que se veía muy mal. Sí, digamos. Las maltrataban horrible. Hubo varios crímenes que se ejecutaron entre varios hombres que simplemente decidieron golpearlas. Porque querían y porque podían y porque sabían que no se podían defender. Así es. Entonces, pues obviamente consumir ciertas sustancias y otras cosas las hacía liberarse un rato, ¿no? De esa realidad tan fea. De estas 5 mujeres, te voy a hablar un poquito. Para darte un contexto, Mary Nichols. Ella la apodaban Polly, nació en el 1845, ella falleció el 31 de agosto del 88, de 1888.
Ella estaba casada, tuvo 5 hijos, pero se separa del marido. Cosa que también era mal vista. Ujú. El ser divorciada o dejarte del marido también era mal visto. Y ella, ¿qué hacía? Se dedicaba primero a limpiar hogares. Eso era lo primero que hacía. Luego el exmarido descubre que era... Pero no se habían separado porque ella quisiera, porque ella fuera mala. Al final se da a conocer Ujú. que el marido la engañaba Ah. con la persona que cuidaba A los hijos, niños. a los niños. Entonces, cuando Polly o Marianne fallece, ya llevaba 3 años sin ver a su familia. Ella ya estaba en las calles. Una amiga de ella, Emily Holland, que fue la última persona que la vio viva, Ujú. a las 2:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, la describía y dijo, muy borracha y tambaleándose contra la pared. Pero, ¿cómo encuentran el cuerpo? Y esta es la parte gráfica. Lo encuentran con la cara mayugada. La garganta había sido cortada 2 veces. El estómago abierto y cortado varias veces. Uf. De estas 5 víctimas, 4 no solamente fueron asesinadas, sino fue una forma brutal. Órganos expuestos, colocados en otras partes y demás. ¿Colocados en otras partes? Sí. Las vísceras arrancadas y colocadas debajo del cuello, en los pies. Faltaban partes, Ajá. hígado, riñones, corazón, inclusive a veces lo habían extraído. De hecho, dentro de las evidencias que existen, hay cartas que envía, así lo bautizan, porque él se autobautiza. Jack se autobautiza Jack el Destripador. Le envía cartas a la policía, que todavía la policía en Londres se llama Scotland Yard. Ajá. Es como la sede de la policía. En una carta, aparte de enviar, la carta la titula Remitente desde el infierno. Ujú. Ah, ¿hay una película también? Hay una película con Johnny Depp. Sí. Correcto. Fue descubierto su cuerpo camino en un lugar que era camino al trabajo de esta chica del bar, del burdel donde trabajaba, donde fue vista por última vez, digamos, y el cuerpo estaba abajo de la ventana de Emma Green y su hija, quienes ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado allá afuera, hasta que la policía tocó su ventana y les dijo, ¿no escucharon algo? Este fue el primero. Pero hubo 4 más. Y cada uno fue siendo muy similar. Había un modus operandi. De hecho, se llega a pensar ya después, que ahorita te lo mencionaré, se empieza a querer perfilar, crear un perfil de quién podría ser. Ajá. Hay rumores de, pues yo creo que puede ser puede ser aquel. Hablaremos ahorita de los sospechosos, porque 125 años después, incluso hay un documental de la BBC donde a través de nuevas tecnologías forenses tratan de recrear escenarios, revisan las evidencias de las fotos de las víctimas y generan escenarios y crean perfiles de las personas acusadas en su momento, y ya hay un sospechoso. Obviamente no se sabe si sí lo es, pero de todos los sospechosos y por descarte, por ubicaciones, por donde vivían, etc., ya se tiene la identidad del que posiblemente es. Ajá, hay uno que digamos que es el principal. Ajá. Que ahorita te explico ¿Quién eres, no? quién es o cuál era su fondo. De todas estas teorías, incluso había aristócratas, había gente, digamos, de la alta sociedad londinense. Se llegó a creer inclusive del mismo ginecólogo de la reina. ¿En serio? Sí. O sea, Ya sé por qué. Por los instrumentos para cortar. exactamente. Por el tipo de ¿Corte? de heridas y cortes, decían,
o tiene que ser un médico o tiene que ser un carnicero. Alguien Claro. que tenga una idea de anatomía y de dónde y cómo cortar. Claro. Porque eran atravesadas del cuello y abiertas del estómago. Y los órganos eran extraídos de una manera, digamos, limpia, vamos a decirlo de esta manera. No era un trabajo, no era, pues ahora sí se va a escuchar feo, pero no era una carnicería ahí de cosas, no. El modus operandi era muy, muy, muy claro, muy concreto. Era más quirúrgico, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, era más quirúrgico. Segunda, Annie Chapman, encontrada el 8 de septiembre de 1888. Ella la descubren en el patio trasero de la calle 29, del número 29 de la calle Hambury Street. Consumidora habitual de alcohol. Se ganaba la vida combinando trabajos de costura, fabricación y venta de ramos de flores y prostitución. Ya tenía 2 clientes habituales y uno de ellos era un supuesto soldado que después se descarta la teoría, pero al parecer detestaba a las prostitutas porque su madre así se ganó la vida hasta que él se une a las fuerzas. Ándale. Sí, o sea, Hay un motivo. sí, bueno, Es una idea. es una idea, son teorías. De hecho, te decía hace rato de que hay una materia, Ajá. la riperología, así la llaman. Y las personas, ojo, no es una materia formal, no van a verla en el Cardex de una universidad. Sí, aquí damos riperología, no. Todas las personas que se dedican, porque hay cientos, también lo mencionabas, de fans, de admiradores, pero ojo, no tanto de Jack, sino de cómo es que nunca pudo ser descubierto. Y hay muchísima gente que todavía está tratando de formular teorías basadas en la evidencia, que pues hoy en día es pública, todas las fotografías de mala calidad que existen de las víctimas. Y la información. Y la información, claro, entonces, pues hoy en día tú y yo podríamos tener una teoría, ¿no? Si nos ponemos a investigar, a ver, mira, esta es la primera, la segunda, aquí, acá, mírate. Podríamos tú y yo decir, fue tal, ¿sí? ¿Y entonces qué es la riperología? La riperología no nada más es que en el cuerpo policial enseñan a fijarse más en ciertas cosas de las evidencias, en cómo analizar bien las escenas del crimen y demás. No es oficial esto, sino vamos a suponer que tú y yo empezamos a hablar de un tema en particular que es reales, y en el modus operandi de no, sí, las cortaron así. Ok, miren, hablando riperólogamente, Jack lo hubiera hecho así. Él está imitando lo que llegó a hacer en su momento Jack el Destripador. O sea, digamos que es como una palabra inventada que se le llamó materia porque existen cientos de aficionados, fans, que se denominan riperólogos. Voy a hacer una comparación malicísima, pero creo que así pueden entender algunas audiencias. Los fanáticos de estas películas de magia, del mago, del niño. ¿Harry Potter? Ajá. Los ultra fans tienen un nombre, los Potterheads, Potter algo. ¿En serio? Sí. No sabía. No sabía, sí. Sé que, por ejemplo, Taylor Swift están las y los Swifties, ¿no? Bueno, ándale. Pero no significa que quiera ser cantante. Exacto, sí. Te sabes muchas cosas. Los coreanos de K-pop, hay unos muy famosos. Bueno, ya no están juntos, pero ellos, sus fans se llaman ARMY. Los de BTS, los fans. ¿Son de Corea? Sí, se denominan ARMYs. ¿Y quiénes ya no están juntos? ¿Los fans? No, digo... No, los BTS, el grupo este. ¿El grupo? Sí. ¿Cuántos son? Perdón, ni idea. No, sí lo sé todo, pero por eso no te quiero... Okay. No quiero... Tengo una hija adolescente, entonces... Ok. Por eso lo sé. No me sé los nombres, pero sé que son como 7 y unos se fueron al servicio militar, cosas por el estilo. ¿Sí? Wow. No, es interesante eso. Ok. No, yo dije, me van a crucificar por hablar de los BTS. No. Bueno, el cadáver de Chapman... Ajá. Lo encontró John Davis, un anciano que residía en el Hambury, en la misma calle donde es encontrada. La encuentran a las 6 de la mañana. Él le avisa a 2 trabajadores que estaban por la zona y estos trabajadores ataron
su cabeza con un pañuelo, porque es un detalle que olvidé contarte. La mayoría de ellas, cuando les hacían los cortes, dependiendo la posición en las que fueron dejadas, la cabeza empezaba a desprenderse. Eran cortes profundos. Entonces la cabeza, al echarse para atrás, como ya no tiene... Sí, ya no se detiene, ya no se aquí detiene, adelante. se empezaba a caer. Entonces estos empleados con un pañuelo le amarran la cabeza para que Se mantenga en posición. se mantenga en posición, exactamente. No se viera terrible, ¿no? Sí, estaba volteada como hacia la casa donde la encontramos. O sea, la cabeza estaba completamente hecha hacia atrás. Y no fue la única. Podría decirte detalle a detalle de cada una de ellas, pero creo que vamos entendiendo el patrón. Uh-huh. Son los cortes, la precisión, pero hay un detalle que no te he mencionado. En una de las víctimas hay una nota. Ándale. Hay una nota donde se refiere a unas personas, un grupo de personas que no sé cómo decirlo para que no se vea ofensivo, vamos a decirlo, a los judíos. Uh-huh. La nota decía: a como fue un hebreo judío, nunca buscarán ahí. Y estaba siendo además despectivo contra su propia... Hay teorías. Esa la quitaron para que Whitechapel, todo el barrio y demás, no se le fuera encima a los judíos, porque en ese barrio claro, vivían muchos judíos. O sea, aunque el barrio era muy bajo y todo, recuerda, los judíos no es que siempre hayan estado, o todos ellos, en una posición económica alta, o sea, no siempre. Y este barrio estaba lleno de judíos, muchos de ellos inmigrantes polacos. Y hacia ahí apunta uno de nuestros sospechosos. La policía quita este letrero para que el barrio no se ponga como encima de todos ellos, ¿sabes? O sea, porque dicen, híjole, si hay una nota de no van a buscar. La nota era dejada a los policías como diciendo, no van a buscar en los judíos, ellos se van a salvar no se van a salvar los judíos hebreos o algo así. Entonces, oye, a ver, aquí tengo una pregunta. Esto de dejar notas, uh-huh, notas, cartas, mantas, etcétera, en varios crímenes y que apuntan hacia algo que puede ocurrir. Por ejemplo, dices, muy famoso en México y en otros países también, pero muy famoso en México, que un grupo delictivo okay, va a ir a tocar un cantante, un músico, etcétera, y le ponen no te presentes aquí, porque si no, porque no es respondemos. parte del bando contrario y mejor no se presentan, ¿no? Algunos se han presentado, le pasan la nota, te van a quitar la vida y se los matan, ¿no? Pero también está, ya con el crimen, está la nota. Como lo hacía, por ejemplo, que mandaba estas cartas, el Zodiaco, que mandaba, ¿cierto? Sí, o sea, sí, muchos criminales como que tienen la necesidad de exponer que son más grandes y más inteligentes que los demás y van dejando estas cartas. Pistas. Pero además son como un poco más o sea, ya estudiando su modus operandi, nos damos cuenta de que no nada más escriben la nota en un momento como de euforia, de tratar de alimentar más su ego, sino que yo pongo esta nota aquí porque ya me van a empezar a buscar, pero van a tener que buscar entre 1,000,000 de personas. ¿Cierto? Sí, claro, O sea, ya es... Es un plan más grande que lo que está uno pensaría. muy bien elaborado. Uh-huh. Donde se pone la cosa más fea es con Mary Jane Kelly. Digamos que fue el crimen que tuvo una mutación más horrorosa. Y esto sí... ¿Fue su tercera o cuarta víctima? Esta fue la quinta víctima. Ah, la quinta. La quinta víctima. Te puedo decir el nombre de cada una de ellas. A que ver. el general, el modus operandi era el mismo. Hablamos de Annie Chapman y después de ella siguió Elizabeth Stride, encontrada el 30 de septiembre de 1888, y también estuvo Catherine Eddowes, ella 30 de septiembre del 88. Todas, era también una... Ella tenía 46 años. Ella era más conocida por los policías porque seguido la arrestaban. Uh-huh. O sea, si bien si eran este género, bueno, pero no género, eran
tipo de personas, de mujeres, chicas que se dedicaban a la prostitución, bueno, no chicas, muchas ya eran adultas, no eran tan desconocidas, ¿sabes? Porque al final de cuentas la policía en ocasiones las llegó a arrestar, algunas de ellas. Entonces sí sabían quiénes eran. Algunas de ellas fueron reclamadas, algunas, pues las mismas amigas. Decían, oigan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estás hablando de que mientras ocurrían estos crímenes, prácticamente había un toque de queda en Whitechapel. Sí. No podías salir, pero no nada más era porque, o sea, no es porque la policía lo recomendara. A la gente le daba miedo salir. Sí. O sea, no querían andar en la calle. Imagínate, no te lo imagines, pasa en muchos lugares cuando después de ciertas horas es preferible no pasar por algunas zonas. Sí. Bueno. O de plano no salir. O de plano no salir, dependiendo. Es que sí. O sea, hasta hay canciones, ¿no? De Jack the Ripper. Sí. Y no, no salgas. Y te digo la última, Mary Kelly. Ella sí le fue mal porque toda la superficie del abdomen y de los muslos había sido extraída. La cavidad abdominal había sido vaciada de sus vísceras. Los pechos fueron cortados. Los brazos mutilados y la cara hecha trizas. No manches. La despedazaron. Los tejidos del cuello cortados hasta el hueso. Esto hace lo mismo que decíamos. Y ella sí fue en un interior. Las vísceras las encontraron en varias partes de la habitación. Estás hablando ya de algo... Pero algo está muy mal, ¿no? Muy mal. Pero ahí te va, el corazón no estaba. Se lo llevó. Se llevó el corazón. Aparte de que las cosas estaban encontradas en varias partes de la habitación, había algo muy... ¿Inusual? Pues hasta chistoso, diría yo. Su ropa. ¿De ella? La ropa de ella perfectamente doblada en una silla. Se tomó el tiempo de quitarle la ropa, poner sus botas enfrente de la chimenea y la ropa doblada en una silla. O a lo mejor la contrató, ¿no? Probablemente. O sea, la sacó del bar donde estaba ella, donde se prostituía, o de las calles donde estaba. La llevó, realiza todo su crimen. Y ya desnuda es cuando comete... Hace todo. Después de hacer su crimen, supongo, dobla la ropa, las botas las pone frente a la chimenea porque el fuego estaba encendido. O sea, la chimenea estaba encendida, pero él estaba echando la ropa. Por eso estaba ahí doblada, estaba echando algunas prendas para que el fuego como que se avivara, pues, para que no dejara de estar encendida. Ok. O sea, esto es algo que ya no es nada más de cometo el crimen, sino doblo la ropa y después empiezo a echarla prenda por prenda. Tengo tus botas ahí secándose. Recuerda que Londres, el clima y demás, en las noches, en un barrio donde se inundaba mucho por los desbordes del Támesis. Entonces, la situación salubre, vamos a decirlo, de este lugar no era la óptima. Claro. Entonces, pues quién sabe. Todos estos crímenes, como ya te dije, son similares. Ahora te voy a hablar de los posibles culpables. O sea, hay algunos sospechosos, algunos muy extraños, como ya te dije, algunos que se asociaban con el médico de la reina, cosas por el estilo. Uno de ellos se llama Montague John Druitt. Era adulto joven, de buena ascendencia, pero de pronto su cuerpo lo encontraron en el Támesis también. ¿Por qué le echan la culpa a él? Porque dicen que no pudo cargar con estos crímenes y se suicidó. O sea, de ese tamaño, imagínate las conspiraciones que llegaron a pensar o a mencionarse el nombre de William Gladstone. William Gladstone fue 4 veces el primer ministro de la Gran Bretaña. Todo mundo tenía su teoría. Es como los programas de televisión actuales que todo el mundo dice, es ese, o va a ganar ese. Bueno,
era de lo que se hablaba en aquel lugar en aquel entonces. Seweryn Klosowski. Ok. Aquí ya estamos hablando de un apellido que probablemente sea polaco, judío polaco. Pero, ¿por qué le echaban la culpa a él? Porque él ya era conocido porque envenenaba mujeres. ¿Qué? Era conocido por su afición a envenenar mujeres. Entonces, Qué bruto. O sea, él era un asesino confeso. sí, ya lo conocían porque hacía eso. No manches. Primero apuntan a él y luego lo descartan. ¿Por qué lo descartan? Porque una serie pocas veces cambia su modus operandi. Ujú. Generalmente siempre lo hacía igual. Antes. Hoy en día esa teoría ya no es válida. O Ujú. sea, hoy un serial te lo hace de distintas formas. Sí. Pero él conocido por esto. Aaron Kosminski. Y este nombre grábatelo. Porque él es el principal sospechoso. En aquel entonces lo descartan porque, lo primero, no le ayudaba que él era judío polaco. Entonces, como todos apuntaban a que podía haber sido un judío, él era de los sospechosos. Él padecía de sus facultades mentales. Era violento. No tan conocido por su violencia al principio. Pero la policía de Scotland Yard en aquel entonces dice, no pudo ser él. Porque él está enfermito, está malito de su cabeza y no podría guardarse el crimen. Ellos pensaban que si hubiese sido él, lo hubiera declarado. Él está mal de su cabeza, va a decir, sí, fui yo o algo así. Ajá. Por eso lo descartaron. Yo te estoy hablando de sospechosos que encuentran en todo Whitechapel y sus alrededores, pero no te he dicho cómo los estaban buscando. ¿Cómo los buscaban? Puerta por puerta. La policía barrió y peinó la zona puerta por puerta, tocando, preguntando dónde estaban la noche que habían ocurrido los hechos, ya con el listado. ¿Dónde estabas la noche de tal, en tal lugar? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? Porque en aquel lugar, dicho por la reina, allí había muchos inmigrantes, muchos extranjeros, vamos a decirlo, no británicos. La reina, de las cosas que dice es que no pudo ser un británico, un inglés. No pudo ser. Nosotros nunca haríamos eso. Busquen y perfilen a los no británicos. Entonces, el ya no ser británico y el ser judío te ponían una lista ya. Digo, no había lo de hoy en día, ¿verdad? No el censo como hoy. Pero de puerta en puerta, con sus cuadernos. Nosotros vemos las películas de policías de hace muchos años y era su libretita y, ok, Sí. ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos viven aquí? ¿Y dónde estabas? ¿Y qué hiciste? ¿Y de qué, a qué te dedicas? Oye, ¿y tú sabes cortar carne? ¿Has trabajado en una carnicería? Los que contestaban, soy médico, asistente de médico y todo. Apuntaban. Estrellita. Sí. ¿Y dónde estuviste este día en la noche? Sí, claro. La ¿Dónde noche estabas? del crimen. Porque si Y dice estaba en en este bar con mi primo, el primo tiene que decir que sí estaba con él y etcétera. Claro, ¿no? claro. Tenías que tener tu coartada. O sea, si no podías justificar dónde estabas o tú decías, no, pues estaba aquí en casa. Ok, trae a tu esposa que me confirme que estuviste aquí esta noche. La noche tal y demás. Y puerta por puerta, pues resulta que Aaron Kosminski vivía a solo 10 calles de donde ocurrieron muchos de estos asesinatos. Ajá. ¿Por qué la evidencia actual apunta a que fue él? ¿Por qué? ¿Recuerdas que te dije que él estaba Sí, tenía un problema mental. Pues sí, pero en aquel entonces las evidencias que solamente, digamos, se declararon que tenía, que estaba mal de sus facultades mentales, se volvieron a revisar todos los informes policiales. Y entre ellos había una declaración que no se había incluido, que decía, una declaración de su hermana. Ajá. Esta hermana
había sido apuñalada por él, intentada apuñalar por él. O sea, él ya la había intentado agredir. Ajá. En un brote psicótico. Porque él decía, Aaron Kosminski, que escuchaba voces. Y estas voces le decían que él tenía que portarse de una manera violenta y agresiva. Entonces, a la fecha, 125 años más o menos aproximadamente después, esto ocurre para 1888, no se sabe la identidad real de Jack el Destripador. Lo que sí sabemos es que, además de que todavía es estudiado, además de que tiene su se va a escuchar muy mal, su club de fans, vamos a decirlo así, ¿sí? La riperología, que son todos ellos que quieren estudiar este caso, que inspira a que en algunas estaciones de policía, cuando te hablen de un asesino en serie, te hablen de los modus operandi de varios de ellos y esté incluido en esas listas, lo vuelve famosísimo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran agarrado, ya no sería tan famoso. Sí, exacto. Y no tendrías ese misterio de... Yo estoy seguro que en algún momento, y si no ahorita, tal vez después, ya que hayas escuchado sobre él, le vas a preguntar a alguien que le guste el tema o a algún otro invitado, oye, ¿tú has escuchado de Jack el Destripador? Te va a decir sí. ¿Y sabes quién crees que sea? No. Mira, chécate tal episodio. Y la gente puede buscar. Esto es información que hay, pero para aventar. Basta y harta información, ¿no? Sí, sí, sí. Y con todo esto que te digo, que eso lo vuelve, no es el primero, ni mucho menos, pero uno de los más famosos de la historia. Porque nunca fue encontrado, porque se burló de la policía enviándoles cartas, porque les envió órganos. ¿Les envió órganos a la policía? Sí, sí, sí. La carta desde el infierno iba acompañada de un hígado. Sí, un hígado. ¿Así el trozo o el hígado completo? Sí, sí, sí. El hígado, el órgano completo. ¿Y la carta ahí la mandaban en un sobre? La carta desde el infierno. No, era en un paquete, sí, claro. Sí, sí, sí. Si no, no en el sobre no cabe. Sí, no cabe. Y lo mandaba y la policía veía Sí, no sé si él pedía ser encontrado. No sé si él sabía que no iban a saber quién era, porque te digo que hay tantas teorías, pero tantas teorías apuntan a médicos, apuntan a carniceros, apuntan a borrachos de bares, apuntan a gente que para aquel entonces eran conocidos por golpear prostitutas. Uno de los sospechosos era conocido por envenenar mujeres. No manches, está... Uno de los médicos se le quería incriminar porque decían que él, queriendo investigar sobre la fertilidad de la mujer, Ajá. fue que hizo esto y extirpó órganos para estudiarlos. Y además tenía colecciones de órganos humanos. Ojo, siendo médico, Ajá. Se hacía de ellos por la vía legal. Exacto. O sea, Sí, sí, no te creas que iba por la calle recolectándolos. No. Se hacía de ellos por la vía legal, pero pues mucha gente decía, pero es que él tiene órganos, él que está investigando de esto. Es que ¿qué pasa si en la casa de la corona alguien no puede tener descendientes? Imagínate, nos quedamos sin rey. A ese tamaño llegaron las teorías. Que además también era un problema latente porque practicaban... sesiones espiritistas. No, el incesto. Además del incesto. La corona, entonces... De repente ya no podían tener hijos y no sabían por qué. Olvidé mencionar que también querían acusar a gente del ocultismo y de sesiones espiritistas, que ellos habían liberado algo o se habían contactado con alguien. Híjole. Eso es lo que hace este caso tan, pero tan interesante, que no tienes una respuesta. Uh-huh. Que a 100 años de esto no puedes recrear, como lo hicieron en la serie. Pues sí, lo hicieron en un estudio, recrearon metro cuadrado por metro cuadrado de cómo era Whitechapel en aquel entonces, las escenas del crimen. Pero si tú vas a estos lugares, pues ahora ¿qué hay? Un edificio. No, y además, o sea, digo, va a ayudar muchísimo, pero ¿cómo ayudaría si pudiéramos regresar en el tiempo y tomar las huellas? No había un registro. Por eso, no había un registro de huellas, pero si pudiéramos regresar en el tiempo y hacerlo, toman las huellas del lugar del crimen, a los detenidos les... revisan sus huellas digitales y bingo. Sí,
va a salir uno. Sería una forma, pero no tenemos máquina del tiempo. No, sí, exactamente. Y es una cosa bien... ¿Cómo cambió todo, no? Sí. Y fíjate, ahorita que mencionas esto de las huellas digitales, como queriéndote poner un poquito en contexto de lo que me preguntaste sobre lo de mis estudios. Ajá, sí. Nosotros, y esto es importante, yo sé que has tenido expertos en esto, pero este es solo un poquito más. Cada acción que tenemos dentro de un sistema informático, Ajá. ojo, computadora no es nada más la de escritorio. La de escritorio, no. Computadora es cualquier dispositivo electrónico. Que esté conectado a internet. No necesariamente. Dispositivo electrónico. Cualquier dispositivo electrónico que tenga la capacidad de recibir información, de procesarla y de entregarnos un resultado. Sí, ingresar la información ya es un dispositivo electrónico. Claro. Este es un dispositivo electrónico. Sí. Ok. Sí. Al final de cuentas tiene un procesador interno que Sí, ahí está. manipula señales de audio, recibe frecuencias y de hecho, no sé si este en particular, pero hay algunos que tú le mueves y te puede modular la voz. O sea, le va ingresando información. Sí. Entonces, todos dejamos una huella. Todos. Criminales han sido aprendidos porque se van de la escena del crimen y olvidan un teléfono. Y con este teléfono se tiene acceso a tus llamadas. Llegan a allanar escenas de crimen o reventar casas, vamos a decirlo como es. Y te encuentras equipos informáticos que según ellos le habían formateado todo. Pero la informática forense se trata de revivir todos estos datos que según están eliminados. De eso trata la informática forense. Un perito informático eso hace. Ay, ok, ahorita te voy a hacer una pregunta terminando, pero... Pues ese es... ¿Cómo con las técnicas forenses? O sea, creo que entiendo mucho la razón de la curiosidad, o sea, de esta riperología. Claro. Porque sabemos hoy en día que tenemos las herramientas para encontrar al culpable. Uh-huh. Pero no estamos en ese momento. Época. Y a lo mejor vemos cosas así de chispas. Ya agarraron la cabeza de la señora, ya la movieron, ya movieron el cuerpo. Ya pisaron la zona del crimen, ya no podemos sacarlo de las huellas, no podemos compararlo con qué calzado, qué talla, si la persona cojeaba, si la persona tiene... Hoy en día puedes saber si tiene, ¿cómo se llama? Arco, pie plano. Pie plano, muy arqueado. Todo eso lo puedes saber por la pisada. Antes eso no. ¿Y qué va a pasar después, no? Es muy interesante este caso. Después va a venir un dispositivo que yo quiero inventar, pero es otra historia. Imagínate esto. A ver. Imagínate un dispositivo que te pueda escanear, digamos, tus ondas y conectados a tus nervios ópticos que pueda recrear las imágenes que tuviste. Eso es una utopía, pero también lo era la película de Minority Report de Tom Cruise, que se veían moviendo pantallas en el aire. Hoy lo podemos hacer con las gafas de realidad aumentada. Ah, sí. Ya puedes editar así, de hecho. O sea, quién sabe a dónde vayamos a llegar, pero de que va a llegar un momento en el que va a ser muy difícil esconder un crimen, va a llegar. Sí, que bueno. Y ojalá y también existe un montón de prevención, ¿no? En contra del crimen. Fíjate que hay una cosa, ahorita que decías lo de Minority Report, todo esto de Jack el Destripador. Tú, sé que te gustan mucho estos casos, estudiarlos, o sea, lo que viste haciendo ¿qué es este curso de, ¿cómo se llama? Es una maestría. Maestría, ¿cómo se llama? Se llama, es que está en catalán y no me acuerdo cómo era el idioma, pero es máster en Ingeniería y Seguridad Informática. Ah, ok. Sí, y el área en la que hice como mi tesis y eso fue en el área de la criminología informática forense. ¿Tú sientes que los criminales, a la par que la tecnología aumenta, se vuelven más hábiles para esconder sus huellas? Siendo inteligente, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, puedes hacer muchas cosas sabiéndolas tapar, sí. Me dieron un dato que me pareció bien interesante. Muchos criminales de este tipo consumen este tipo de contenidos. Por una razón súper sencilla. Dándoles ideas. Que era, no, la idea ya la tienen. Sino que Brian le preguntaba a sus papás, ¿y qué harías con el cuerpo? Ah, claro. ¿Ves? Sí, todos ellos están viendo qué hacer y en qué se equivocaron los anteriores. Para no equivocarse de la misma manera. Exacto. O sea, pero ya reconocerte como mentalmente totalmente desequilibrado al hacerte ese tipo de preguntas, debe ser muy raro, ¿no? Debe ser extremadamente raro. Recuerdo, por ejemplo, porque hay como una parte de los crímenes que además son como muy,
muy visuales, digamos, o sea, como por ejemplo esto de Jack, que quizá la respuesta del por qué sea incluso más interesante de quién. Sí, el saber por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era la finalidad de hacerlo de esa manera tan macabra, tan gráfica y obscena? ¿Sabes qué? Hay una cosa, recordarás cuando grabamos este capítulo de Vidas Pasadas, Ajá. que en una de las historias te conté de esta chica que su primera vida en este planeta había sido una mujer en Inglaterra que se dedicaba a la prostitución. Sí. Y había una mujer anciana que le daba té y platicaba con ella. Y era la única persona, ella describe que en esa vida no era su familiar. Era una mujer anciana que le daba té. Era la única persona que se preocupaba por ella. La única persona que la quería. Nadie la quería. O eso sentía ella. Que la repudiaban, la golpearon en las calles y cosas horribles. Y su confort más grande era estar tomando café con esta anciana que era su vecina. Desde que comenta esto de ser mujer en Inglaterra en esa época, ejerciendo la... Yo sentía así, dije, uy, esta va a ser una historia fuerte, ¿no? Pero es cierto. No sé si te acuerdas que en aquel momento hasta yo, no sé si lo hicimos en cámara o fuera de cámara, te dije, Jack el Destripador. Sí, creo que fue durante la grabación. ¿Sí? Como la historia de Jack el Destripador. Como la historia de Jack. Yo tú que digamos que estudiaste a los posibles culpables, etcétera, más allá de porque apuntan hacia esta persona, ¿tú crees que él sea el culpable o piensas otra cosa? Yo creo que la evidencia no es la suficiente como para decir que es él, y es la forma, por descarte de evidencias, como es el único que solito decía que escuchaba voces que decían que actuara violentamente, que intentó acuchillar a su familia, es por eso que lo perfilan como el posible. Pero no hay tanta información todavía sobre él como para que yo te dijera, yo creo que sí fue. Es que hay una cosa que digo, esto solamente es una idea, ¿eh? No digo que sea así. Si a mí me das un cuchillo y entro en un estado de psicosis, no sé hacer un corte como lo hace un médico. No sé hacer un corte como lo hace un carnicero. Entonces, el hecho de que esté enfermo o que haya intentado acuchillar a otra persona no significa que tenga el conocimiento para hacerlo. Para hacer los cortes precisos que se hacían en la garganta, en el estómago, y para seleccionar los órganos. Porque una persona que está un poco mal de sus facultades mentales, no digo que no reconozca un órgano, pero no sabría cuál, como por qué. Y sí, dentro del cuerpo es un revoltijo de cosas, oye, sí, ¿no? Sí. Y tejidos que tienes que cortar para poder remover el siguiente órgano, etcétera. O sea, una autopsia es algo complejísimo. Yo sí creería, y esto va a sonar ya mal, pero hay otra teoría, fíjate, hay una teoría más que hablan de aquello necesitaba que hubiera algo malo para generar algún tipo de estrategia y autopromoverse para eliminar esto. ¿Te digo una cosa? Ajá. Yo no conocía la manera en la que ejecutaba los crímenes. Sí se necesitaba un conocimiento, pero por supuesto. ¿Alguna vez tú has, para preparar, no sé, caldo de pollo o algo, has destazado el pollo? No. ¿Nunca? No, yo no. O sea, que esté así, le tengas que separar las piernas y esto, ¿no? No, sí lo he visto. O sea, he visto cómo, pero la única vez que lo intenté no me salió. La primera vez que yo lo intenté, o sea, le hablé por teléfono a mi madre y le dije, no puedo. O sea, no puedo separar, estoy cortando el hueso. No, y vas al mercado y tac, 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 toma. Así. Uh-huh. Súper, porque ya están acostumbrados. La extracción de los órganos, llevarse el corazón. ¿Sabes en dónde ocurre?
Pues En no, ri- en rituales, así. Ujú. ¿Y sabes quiénes practicaban rituales en aquella época? La aristocracia. Exactamente, mi amigo. Ujú. Exactamente, mi amigo. Es una buena teoría entonces. Puede ser que sí haya sido alguien de la aristocracia. Alguien de los así, de lo más alto. De la alta cúpula de la sociedad De la alta londinense cúpula. de la época. Exacto. Los motivos pueden ser muchos, pero me parece que era alguien de arriba. Usado para rituales. Rituales, sí era una persona que estaba mal. enferma y que había estudiado, o por lo menos que había sido carnicero, pero no creo. No va por carnicero, yo descartaría esa parte. Sí, yo también lo Yo me descartaría. inclinaría más por alguien con conocimientos quirúrgicos. Sí, conocimientos médicos, ¿no? Al menos. Ujú. Y avanzados, porque no creo que en la clase 1 te digan vamos a remover los órganos de un cuerpo, No, ¿verdad? bueno, no sé. No, yo creo que no. No creo. No. No creo. Oye, no, está muy padre esa Sí. historia. Y por cierto, esta película de Desde el Infierno, recuerdo que la vi hace mucho tiempo, está buena, ¿verdad? Sí. Yo también tiene mucho que la vi, pero es buena. Sí, ¿verdad? Es con esta... Johnny Depp. Johnny Depp, sí, pero la chica... Sale una chica, si no me equivoco. Ah, yo sé quién es. Es que no me quiero equivocar, ¿no es Naomi Watts, no? ¿verdad? No, es Christina Ricci, ¿no? No vamos a decir algo. Ahorita, después de que se suscriban y demás, van y checan. Bueno, aquí Oye, mira, de ya, hecho- ya lo vas a checar. De hecho, ¿sabes qué estaría bien padre? Si ya como ya vamos a terminar, ¿te parece bien si nos dices cuáles son tus redes sociales, plataformas, etcétera? En lo que yo les digo quién es hasta el director o directora de la película. Claro que sí. Nos pueden encontrar como Hablemos de Terror. Es nuestro canal principal de YouTube. Relatamos historias de terror. Tenemos un podcast también. Facebook, TikTok, Instagram. Nos pueden encontrar. Búsquelo en el buscador. Escriban Hablemos de Terror. Así nos van a encontrar. Y también estamos en Spotify y todas las demás plataformas de podcast. Y si no se han suscrito todavía a este canal o al canal de Efraín, por favor, pasen a suscribirse, que es gratis. Mucho les agradezco. Si dejan su poderoso like, comentan. Y ya tengo aquí la información. Fíjate. Oye, está muy bien rankeada la película. Aunque ha ido bajando poco a poco. Pero Heather Graham. Es cierto. Ok. Heather Graham es la actriz. Y bueno, dice que el director o los directores es Albert y Allen Hughes. Ahí está. En el Londres victoriano, Jack the Ripper. Está padrísimo porque uno pensaría que va a develar la información y no. No. Y hasta hay un poquito de espiritismo aquí, ¿cierto? Sí. Hay un poquito. Sí, ahí hay sesiones espiritistas. Sí, está muy interesante. Bueno, a mí me gustó. Sí, está buena. A mí también me gustó. Me gustó. Oye, muchísimas gracias, bro. No, ¿de qué? Ya te estrenaste. A ver cuándo nos aventamos otro. Sí, nos vamos a aventar otro. Y también, a lo mejor es un poco pronto para decirlo, Ujú. pero vamos a extender la primera temporada de Criminalmente unos cuantos capítulos más. Ok. Y va a haber un cambio bien grande para la segunda temporada. Así como con Insomnio, no sé si te conté que antes se llamaba de otra forma y era otro Sí, formato. era un formato y yo pasé ya al segundo formato. Ah, exactamente. Y cambió totalmente. Bueno, no va a cambiar tanto de esa manera, pero sí va a ser un cambio sustancial que va a ser obviamente para mejorar este podcast. Así que hagan sus apuestas. A Hagan ver sus de qué va. A ver si la atiendan de qué va. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias, Frey. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti. Ya nos vamos. Yo les recuerdo. Ya nos vamos. Y nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal.